y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, esta es nuestra clase número 5 acerca de lo que son principios de autoridad. Y en nuestra clase número 4 hicimos una pregunta. ¿Se puede servir a Dios sin estar sujetos a la autoridad ni haber sido constituido? Claro que sí, pero Dios nunca probará dicho servicio. El ejemplo más claro lo tenemos en el caso de Nadab y Abiud, hijo de Aarón, quienes siendo sacerdotes ofrecieron fuego, que para Dios fue extraño por causa de no haber sido constituidos para la ceremonia. Ellos eran sacerdotes, pero no somos sacerdotes. Note que el incensario fue el mismo, el fuego también en la ceremonia fue el mismo, la ceremonia en su totalidad fue la misma, pero quienes le estaban llevando a cabo no estaban autorizados ni constituidos por Dios para tal fin. Y esto fue lo que a Dios le extrañó. Mi consejo como ministro es: no trates de hacer para Dios nada si Él no te lo mandó a hacer o si Él no te ha constituido para hacer. Ahora, el tópico que continúa, el tópico que sigue en esta clase, nuestra clase número 5, el tópico que continúa, es: debemos ser constituidos para ejercer autoridad. Clase número 5, los principios de autoridad, tópico: debemos ser constituidos para ejercer autoridad. Uno de los factores que hay que tomar en cuenta para ejercer autoridad es entender que en Dios lo importante no está en hacer, sino en ser. Esto nunca a usted se le olvide. Vuelvo a repetir, reitero, uno de los factores que hay que tomar en cuenta para ejercer autoridad es entender que en Dios lo importante no está en hacer, sino en ser. Quien no ha sido constituido no puede ejercer autoridad por dos cosas, factores que son determinantes. Dos, reitero, quien no ha sido constituido no puede ejercer autoridad por dos razones. Por dos razones. Uno, porque no es, que tiene que ver con la Constitución. La segunda razón, porque no tiene autoridad para hacer. Primero, porque no es. Esto es porque no es, que tiene que ver con la Constitución. Y dos, porque no tiene autoridad para hacer, que tiene que ver con el derecho que se ha otorgado para fungir, no fingir, fungir en lo que ha sido constituido. Dios siempre le concede autoridad a quien Él ha constituido en un cargo. Si no hay constitución, no hay autoridad. Repito, si no hay constitución, no hay autoridad. Es decir, si no hay un poder que te respalde para ejercer autoridad, no puedes ejercer autoridad para desatar el poder. Entonces, debemos tener un poder que nos respalde y que nos autorice a nosotros, nos constituya, y que al ser constituidos podemos recibir autoridad y podemos ejercer autoridad, porque ya hemos sido constituidos para lo tal. Repito, Dios siempre le concede autoridad a quien Él ha constituido en un cargo. Si no hay constitución, no hay autoridad. Según Mateo 16:18, Pedro recibió la autoridad después que fue constituido. Pasemos a analizar el pasaje. Vamos a ver. Pero antes de analizar el pasaje, quiero dejar en claro un principio que tiene que ver con la hermenéutica como regla de interpretación. Antes de analizar el pasaje, quiero dejar en claro un principio que tiene que ver con la hermenéutica como regla de interpretación. Cada vez que consigas que usted esté leyendo y estudiando las Escrituras, cada vez que consigas en las Escrituras los términos puertas, diestra, cuernos, cabeza o llaves, repito los términos, cada vez que consigas los términos puertas, diestra, cuerno, cabeza o llave, es o puede ser aplicado a poder o autoridad. Tiene que ver con el poder o tiene que ver con la autoridad. Según la hilación del pensamiento del emisor, según el
según el pasaje que estamos estudiando en cuestión, debemos analizar el término ajustado a lo que estamos leyendo o la ilación del pensamiento o al pensamiento del que escribe. O sea, yo puedo conseguir en las escrituras el término puerta, diestra, cuernos, cabeza o llave, y esto puede ser, según el pasaje o el desarrollo, puede ser típico o tipo de autoridad o de poder. En el caso que sigue, el término puertas, cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que fue lo que Jesús le dijo a Pedro, que eso está registrado en Mateo 16, 18 y 19. El término puertas es aplicable al poder de la muerte o al satánico, representa el poder satánico, el poder de la muerte, y llaves es aplicable a la autoridad. Vamos a analizar. El texto dice, y yo también te digo que tú eres Petro, tú eres Constitución, tú eres Petro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, la palabra puerta es poder del infierno, poder de la muerte, poder satánico, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré. ¿Por qué no prevalecerán contra ella? Porque a ti te daré las llaves del reino. La palabra llaves allí tiene que ver con autoridad. ¿Se acuerdan Apocalipsis que dice, yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte? O sea, tengo la autoridad sobre el Hades y sobre la muerte. El Hades, el lugar donde están los muertos, donde Jesús va a levantar la iglesia, yo tengo autoridad para eso, lo voy a hacer por el Espíritu, la iglesia se levantará en su programa, y tengo las llaves de la muerte no prevalecerán en contra de los que mueren en Cristo Jesús, ni siquiera en contra de él, ya él está vivo, él está sentado a la diestra del Padre, gloria a Dios por eso. Observe que Pedro recibió, nunca se le olvida esta verdad, Pedro recibió la autoridad después de ser constituido. El texto dice, tú eres Petro, Constitución, y a ti te daré las llaves, autoridad, delegación de derecho. El término tú eres tiene que ver con la constitución que Simón recibe de parte de Jesús, es decir, Pedro. A ti te daré tiene que ver con la delegación de la autoridad, En el lenguaje alegórico, lo que Jesús quiso decir a Pedro fue, el diablo puede trancar todas las puertas que quieras, tú tienes las llaves para abrirlas. Es decir, Satanás puede venir en contra de ti con una enfermedad, problemas de desajuste financiero, ataques, tentaciones, pruebas, todas esas cosas. La tentación puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, el ataque puede ser grande, el problema económico negativo puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. El poder de Dios se va a desatar a favor de ti o a favor de mí cuando nosotros utilicemos la autoridad que son las llaves para abrir esas puertas. Entonces, el término llaves y puertas, eso está en contraste. Las puertas tiene que ver con el poder satánico y la llave con la autoridad. O sea, Satanás te puede cerrar todas las puertas que quiera, tú tienes las llaves para abrirlas, que es la autoridad. En relación a las llaves, en contraste a las puertas que se presentan en el pasaje, se debe tomar en cuenta que la autoridad que recibimos de Dios, como las llaves del reino, solo abrirán las puertas que Satanás te cierra en oposición al reino de Dios. Vuelvo a repetir que esto es muy importante que lo sepamos. Presta atención que el maestro Briceño no está jugando al ministerio, no está jugando al doctorado, no estoy jugando al maestro, no estoy jugando al evangelio. Yo estoy instruyendo porque me ha tocado tomar la autoridad para abrir puertas, y hay unas que las he abierto y otras que no se han abierto por A o por B, que ya las voy a explicar. Y he tenido que sentarme a analizar hasta dónde fallé, qué mal paso di, por qué no se abrieron las puertas, por qué no trajo resultados, por qué no hubo poder, por qué no hubo presencia, por qué el Espíritu no respondió, y tuve respuesta de Dios. Pero eso vino como producto de un análisis, de haber estudiado estas verdades, y haberme sentado y haber analizado y decir, espérate, hoy sin nadie, no sé del asunto, y digo, wow, aquí está el problema. Resolví el problema, me ajusté a las escrituras, operé en el poder del Espíritu Santo, en la autoridad, desaté el poder del Espíritu, en la fe en la palabra, y trajo resultado. El asunto, se resolvieron los problemas. Presta atención que el maestro del Señor no está jugando, no habla estas cosas, enseña estas cosas, y la gente no le presta mucha atención a estas verdades, que son tan simples y tan sencillas,
pero que a la vez son tan profundas que mueven un mundo espiritual. En relación a las llaves, en contraste a las puertas que se presentan en el pasaje, se debe tomar en cuenta que la autoridad que recibimos de Dios como las llaves del reino solo abrirán las puertas que Satanás te cierra en oposición al reino de Dios. Pero nunca podrán abrir las puertas que tú cierras por causa de quebrantar principios o las puertas que Dios cierra en su designio en relación a su voluntad. O sea, una puerta que Dios cierre, tú no la vas a poder abrir a través de la autoridad que Dios te da, porque vas a estar en contra de lo que Él decidió. Pero una puerta que tú cierres por causa de quebrantar un principio de reino, un principio universal, tampoco la vas a poder abrir porque estás quebrantando principios. Y eso ya te anula o te resta la posibilidad o el derecho de ejercer autoridad para abrir puertas. O sea, una persona aliada al reino satánico, quebrantando principios de reino, principios universales, que esto se puede denominar como pecado de desajuste, eso te va a traer consecuencias, cuyas consecuencias tienen que ver con puertas que se cerraron y que no la vas a poder abrir con la autoridad que Dios te dio, porque quebrantaste principios, estás aliado al reino de satánico, estás en el terreno satánico o dejaste que Satanás se mete en tu terreno, porque aquí hay que entender, a Satanás no es bueno que te metas en su terreno porque pierdas autoridad sobre él, pero tampoco es bueno que lo dejes meter en tu terreno porque te despropia, te desvalija por completo. Entonces, quebranté principios de reino, quebranté principios universales, quiero ejercer autoridad, no va a funcionar la autoridad. Para nada va a funcionar. Lo otro, la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Eso está allí, es un principio que está registrado en Apocalipsis. Entonces, con este ejemplo bíblico y otros que debemos dar por sentado o por entendido que se debe ser constituido para ejercer autoridad. Pero vuelvo a repetir, en relación a las llaves, en contraste a las puertas que se presentan en el pasaje, se debe tomar en cuenta que la autoridad que recibimos de Dios, como las llaves del reino, solo abrirá las puertas que Satanás te cierre en oposición al reino, porque tú eres representante del reino de la luz. Pero nunca podrás abrir las puertas que tú cierres por causa de quebrantar principios, es decir, por causa de un pecado, o las puertas que Dios cierra en su designio en relación a su voluntad. Esto es tan importante que mi decisión es tan determinante en la vida en la que llevo para ser bendecido o para entrar en un terreno de maldición. Mi decisión. Porque ni siquiera Dios puede cerrar una puerta que Jesús abrió. Ni siquiera Dios puede cerrar una puerta que Jesús abrió. Ni siquiera Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a llevar a la contraria a Jesús. Las puertas que Jesús abre es porque ya eso está designado por Dios y eso es corroborado por el Espíritu Santo. Jesús está a la diestra del Padre. Las puertas que Jesús abre, ya eso está designado y aprobado por Dios y está ejecutado por el Espíritu Santo, confirmado por el Espíritu Santo. Eso está allí. Pues una puerta que Jesús abre, ni el Espíritu Santo ni Dios la pueden cerrar, porque ellos no van a cerrar puertas que Jesús abrió, porque ya esto está bajo su designio, bajo el designio del Padre y bajo la corroboración del Espíritu Santo. Pero mi decisión está determinante, que una puerta que Dios no pueda cerrar, yo la puedo cerrar. Cuando tomo una decisión totalmente negativa, doy pasos falsos, siempre he dicho que estamos caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo, damos un paso mal dado, partimos el vidrio y no sabemos dónde vamos a caer. Por eso hay que ser prudente. En la vida debemos ser prudentes. Entonces, la vida es como un papel en blanco que se me dio con un apuntador. Yo puedo escribir lo que yo quiera en ese papel, pero de una cosa debo estar seguro que no lo voy a poder borrar. La vida es como un terreno que se me dio para ararlo y cultivarlo. Yo decido lo que yo siembro, pero de una cosa estoy seguro, lo que yo voy a sembrar, yo lo voy a recibir. La vida es como una moneda, el cual se me ha entregado y yo puedo comprar con ella lo que yo quiera, pero solamente puedo comprar una sola vez. Entonces yo tengo que entender y comprender y tener mucha sabiduría e inteligencia y caminar con pasos concretos en los principios del reino para no quebrantar principios del reino y después tener consecuencias negativas que algunas de ellas no pueden tener reverso, no puedo regresarme, ya las consecuencias quedaron y eso está allí. Entonces, debo tener cuidado con la autoridad que se me ha entregado, de no abusar de ella
tenga cuidado con los pasos que está dando, cuidado con pecar con premeditación, alevosía, hacer planes y proyectos para pecar. Dios no puede ser un lado, lo que tú siembras, tú lo vas a recibir. Con este ejemplo bíblico y otros que daremos, debemos dar por entendido que se debe ser constituido para ejercer autoridad. En el libro de los Hechos tenemos un segundo ejemplo claro de lo que venimos tratando acerca del ser constituidos para ejercer autoridad. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar en la autoridad del nombre de Jesús sin ser constituidos. Los exorcistas conjuraron los demonios en el nombre del Jesús que profesa Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Eso está en Hechos 19, 13, 16. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición que Jesús y Pablo tienen, a quienes representan, pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para hacer lo que están haciendo? Por causa de ellos no haber sido constituidos, no podían ni debían ejercer autoridad, ignoraron los derechos y deberes de la autoridad y les trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos y totalmente derrotados. Mi consejo como maestro es: no trate de ejercer autoridad si no ha sido constituido para lo tal. Carlos H. Spurgeon en una ocasión dijo: Dios respalda al que llama, el que se infiltre, que se les arregle como pueda. Repito, Carlos H. Spurgeon dijo un día: Dios respalda al que llama, el que se infiltre, que se les arregle como pueda. Es muy denigrante hablar a favor de nuestra propia autoridad o tratar de establecerla nosotros mismos. Vuelvo a repetir, es muy denigrante hablar a favor de nuestra propia autoridad o tratar de establecerla nosotros mismos. Por eso es que cuando a mí me atacan, yo no me defiendo, porque la autoridad y la defensa no son compatibles. Yo no voy a defenderme de la autoridad que Dios me ha dado, porque Dios defiende esa autoridad. Yo no voy a permitir que la gente sea juez de mí. Simplemente hablaron. Hay dos cosas por las cuales yo nunca me defiendo. Uno, si lo que dicen es una verdad, pues yo debo dejar de hacer lo que estoy haciendo para que dejen de hablar de mí, porque es una verdad. O sea, ¿por qué me tengo que molestar cuando la gente habla mal de mí cuando yo estoy dando lugar para que hablen de mí? Pues simplemente no me molesto, dejo de hacerlo para que la gente no hable más de mí. Primero, no me molesto porque es una verdad lo que están diciendo. Segundo, si lo que dicen es una mentira, pues menos. ¿Por qué me tengo que molestar por una mentira? Es una mentira lo que están diciendo. Agua caliente no quema casa. Yo dejo que eso corra, porque la autoridad y la defensa no son compatibles. Yo sé quién soy, yo sé que tengo, yo sé que puedo en Cristo Jesús. Nunca me defiendo. Aunque David fue ungido por Dios y destinado como futuro rey, por largos años permaneció bajo la cobertura de Saúl. No extendió nunca su mano para instituir su propia autoridad. De igual modo, si alguna vez Dios lo designa a usted como líder, debe permanecer en obediencia a la autoridad designada y tomar en cuenta que si no ha sido constituido por Dios como autoridad, todos esfuerzos propios por establecer autoridad serán penosos, inútiles y penados, y aún serán pecados ante los ojos de Dios. Cualquier intento de constituir uno mismo en autoridad debe ser totalmente erradicado. Dejemos que constituya Dios su autoridad en nosotros y nadie trate de establecer la suya. Vuelvo a repetir, cualquier intento de constituirse uno mismo en autoridad debe ser totalmente erradicado. Dejemos que constituya Dios su autoridad en nosotros y nadie trate de establecer su propia autoridad. Por esta causa, cuando sea sometida a prueba la autoridad delegada que se le ha confiado, no haga nada. Los que se rebelan no se rebelan contra usted, sino contra Dios. Y por ende pecan contra la autoridad de Él, no contra la suya. La persona a quien así deshonran, critican y se oponen es a Dios. Y los que se oponen y atacan a dicha autoridad, ¿a cuál? A la de Dios, a la que usted le fue entregada, a la que usted representa. Óigame, intersectan o encontrarán intersectada su trayectoria espiritual y no habrá progreso para ellos. Vuelvo a repetir, el bloque completo. Por esta causa, cuando sea sometida a prueba la autoridad delegada que se le ha confiado, no haga nada.
Los que se rebelan no se rebelan contra usted, sino contra Dios. Y por ende pecan contra la autoridad de Él, no contra la suya. La persona a quien así deshonran, critican y se oponen es a Dios. Los que se oponen y atacan a dicha autoridad encontrarán interceptada su trayectoria espiritual y no habrá progreso, no habrá crecimiento, no habrá ascenso, no habrá promoción para ninguno de aquellos que se rebelan en contra de la autoridad. El gobierno de Dios que se dirige o se rige en autoridad es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio. Ojalá sea Dios indulgente y tolerante con nosotros para que sepamos lo que es la autoridad, temiendo a Dios, que es el autor y fuente de la autoridad, y desconfiar a sí mismo de nosotros mismos para nunca instituir nuestra propia autoridad. En Hechos, el capítulo 8, verso 18 al 20, tenemos otro ejemplo. Se trata de uno llamado Simón, el mago, quien quiso sobornar, comprar la autoridad que solo se obtiene cuando Dios la delega después de haberla constituido. Si analizamos bien el texto, hubo un intento de soborno, y cuando se trata de los asuntos de Dios, no hay lugar para el soborno, para el cohecho, ni para el más fuerte. Esto no es del que quiere, no es del primero que llega, es algo que está en el deseo de Dios. Él es quien elige, constituye y delega autoridad. En Números, el capítulo 16, verso 1 al 30, tenemos otro ejemplo. Es el caso de Coré, Datán y Abirán, quienes quisieron tomar la autoridad por sus medios sin ser constituidos y perecieron. Lo que más me llama la atención es que Coré y sus seguidores, pertenecientes a la tribu de Leví, líderes, esa tribu a la que Dios escogió para el sacerdocio, con todo en la posición en la que estaban, cayeron en un terreno acto que es inaceptable e imperdonable por Dios. Eso está registrado en Números 16, Número 16, 7, 11. Esto es un denominador común en nuestros tiempos, ya que quienes se rebelan en contra de las autoridades son los líderes. Son escasos los casos que un nuevo convertido caiga en rebeldía, produciendo división y causando daños a la grey. Es penoso que existan líderes que deberían estar en un nivel de madurez como para no caer en este terreno, y sin embargo están incurriendo en ellos. Pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Algún día seremos confrontados por Él y de todos tendremos que dar cuenta. Señores, debemos ser constituidos para ejercer autoridad. Ese es el principio que acabamos de presentar. El otro principio es que sometidos a las autoridades ejerceremos autoridad. Debemos ser constituidos. Ahora vamos a ver que sometidos a la autoridad ejerceremos autoridad. El nivel más alto, oiga bien esto, el nivel más alto en el ámbito de la autoridad no es recibir ni ejercer autoridad, es estar bajo autoridad. Vuelvo a repetir, el nivel más alto en el ámbito de la autoridad no es recibir, ni ejercer autoridad, es estar sometido a las autoridades. Porque el recibir y el ejercer autoridad está en proporción directa de que te hayas sometido a ellas. El someterse a la autoridad es un antecedente y a su vez es un buen comienzo para los que en su tiempo ejercerán autoridad de parte de Dios. El principio está establecido en la palabra. Si te sometes a Dios como la máxima autoridad, puedes ejercer autoridad. Resistes al diablo y él huirá de ti. De lo contrario, no obtendrás resultados favorables. Vamos a estudiar los pasajes, analicemos las escrituras. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Según el término que da Mateos, según el testimonio, el testimonio que da Mateos, Jesús ejercía autoridad porque estaba sometido a las autoridades del Padre. Si nosotros analizamos el texto, lo podemos entender. Pero mira lo que dice Santiago. El apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
pero según el testimonio que registra Mateo en relación a Jesús, Jesús ejercía autoridad porque estaba sometido a las autoridades, corroborando lo que está escrito en Santiago, y Santiago corrobora lo que está escrito en Mateo. Vamos a analizar el texto, vamos a ver. Esto está en Mateo 8, 9. Dice, respondiendo el centurión, digo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo, oiga el término también, porque no digo porque yo soy hombre, sino porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Observe que el derecho que tenía el centurión para ejercer autoridad sobre los soldados que tenía bajo su mando era porque él estaba sujeto a la autoridad. El mismo caso se dio en Jesús. La frase que utilizó el centurión en la conversación que tuvo con Jesús es también yo, que gramaticalmente indica o está incluyendo a Jesús, indicando que Jesús podía ejercer autoridad porque estaba sometido a la autoridad. Esto es la autoridad del Padre. Por otra parte, Jesús dijo, tal César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso está escrito en Mateo 20, 21. Estas son expresiones que demarcan lo claro que estaba Jesús con relación al sometimiento a la autoridad. En una ocasión a Jesús le cobraron los tributos del templo, que equivalía a 2 dracmas, y él, sin vacilación alguna, conociendo los principios, los pagó. Él sabía que debía cumplir con las leyes tributarias. Jesús estaba claro con los principios de autoridad y se sometió a ellos, aunque por 2 razones él estaba exento de pagarlo. Por 2 razones. Para mayor comprensión del caso, vamos a estudiar el pasaje en Mateo 17, 24, 27. Vamos a estudiarlo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este era un tributo eclesiástico para el sostenimiento del templo, y que todo judío mayor de 20 años debería pagar, y no era obligatorio, solo se cancelaba por principios y por estado de conciencia. Esta era una de las razones por las cuales Jesús estaba exento del pago, ya que el tributo era un deber que se debía por conciencia y no era un impuesto obligatorio. Era un tributo, no era un impuesto, era un tributo. Al analizar el pasaje encontramos la segunda causa de mayor fuerza que exoneraba a Jesús de dicho pago. Tomándolo del texto original, lo escribe como sigue. Y cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué opina Simón? ¿De quién reciben impuestos o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Preguntó Jesús. ¿De los hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, ¿quién respondió? Pedro, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Los hijos están exentos. Oiga bien el pasaje. En el lenguaje de Jesús está claro que lo que quiso decir fue, si los tributos son eclesiásticos, es decir, para el sostenimiento del templo, y los únicos que están obligados para pagarlos son los extraños y no los hijos, ¿por qué me cobran a mí el impuesto si yo soy el hijo de Dios? Yo soy el hijo del Padre, el dueño de ese templo. ¿Por qué me cobran a mí los tributos? Entonces, lo que Jesús quiso decir en el lenguaje, si los tributos son eclesiásticos, es decir, para el sostenimiento del templo, ¿por qué me cobran a mí dichos tributos si el templo es de mi Padre? Y agregó por estado de conciencia. Sin embargo, para que no los ofendamos, paga por mí y paga por ti. Es decir, Jesús es claro. ¿Quiénes pagan los tributos? No el impuesto, tributo eclesiástico para sostener el templo. ¿Quién los paga? ¿Los extraños o los hijos? No, los extraños. ¿Los hijos no los pagan? No. ¿Por qué no los pagan? Están exentos. Bueno, si el tributo solamente se le cobran a los extraños, ¿por qué me cobran a mí el tributo si yo soy hijo de Dios? El templo es de mi Padre, yo tengo que estar exento de eso. Pero para que no les golpeemos la conciencia, paga por ti, paga por mí, no tengo ningún problema. 2 razones Jesús no debía pagar eso. ¿Por qué? Uno, porque no era un impuesto, era un tributo, no era obligado. Se pagaba por causa de conciencia, por ayudar, por contribuir. Y lo otro es porque el templo es del Padre y si los hijos están exentos, porque tiene que pagar él, el hijo de Dios. Sin embargo, Jesús lo hizo, no se abstuvo de eso, no le dañó la conciencia, paga por estado de conciencia, ¿ok? En esto podemos ver reflejado en lo serio que era Jesús con los principios de autoridad, hasta el punto que mandó a pagar un tributo que por derecho a él no le correspondía pagar, ¿ok? Ahora,
continuación estudiaremos otro caso de mayor relevancia relacionado con los principios de autoridad a los cuales Jesús se sometió. Vamos a ver, para que usted vea que esto no es cuestión de ejercer, sino de ser constituido y haberse sometido. De ser constituido y de estar sometido. Yo fui constituido, óigame, y estoy sometido. Yo tengo que tener un antecedente de estar sometido a la autoridad para ejercer autoridad, pero debo ser constituido para ejercer autoridad. Vamos a analizar esto. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús bajo conjuro, inmediatamente respondió a la pregunta, reconociendo la autoridad delegada de parte de Dios que había en el sumo sacerdote, según Mateo 26, 63, 64. Entonces, el término conjurar en griego es exorquizo, que indica apelar o recurrir a las autoridades superiores para conseguir soluciones o respuestas concretas. Según la ley, de acuerdo a la tradición judía, Levítico 5.1, se había establecido que una persona que fuera interrogada bajo conjuro no debía callar ante el interrogante, ya que se consideraba un acto de rebelión en contra de la autoridad a quien se había apelado en el conjuro. Es decir, si Jesús no daba una respuesta concreta o veraz ante el sumo sacerdote que lo había interrogado bajo conjuro, apelando a Dios como autoridad superior, hubiera sido como rebelarse a Dios mismo y era considerado profanación ante la ley, que era lo mismo el tomar el nombre de Dios en vano. Jesús, conociendo los principios de autoridad y el sometimiento a ella, no vaciló en responder a la pregunta que le hiciera el sumo sacerdote bajo conjuro, tomando a Dios como la máxima autoridad. Estas son verdades que debemos tomar en cuenta como cristianos y debemos tener sumo cuidado de no hacer nada que atente en contra de la autoridad de Dios, así como tener presente que donde esté la autoridad representada, ahí está Dios, porque Él es autoridad. Pablo dijo que nos sometamos a las autoridades superiores. Claro, tenemos que poner un principio allí. Me voy a someter a las autoridades superiores en el Señor, siempre y cuando no se quebranten principios de reino y principios espirituales y principios universales. Pablo dijo que no nos sometamos a las autoridades superiores porque no hay autoridad. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, según Romanos 13, 1, 2. Claro, esto cuando se hacen las cosas en el orden de Dios, en el principio del reino de Dios y no quebrantando principios universales. En Efesios, el capítulo 5, verso 22 al 33, Pablo exhorta a las casadas a estar sujetas a su marido como al Señor. Dice, como al Señor. Igualmente lo hace con los hijos, dándoles el mismo mandamiento, como que se sujeten a sus padres, pero como en el Señor, ¿ok? Y así como lo hacen con Dios. Como no se escapa la exhortación a los maridos, a quienes les dicen que deben amar a sus esposas en similitud a Cristo, que amó a la iglesia hasta el punto que se entregó por ella, que esto es un principio de autoridad, es el recíproco en el amor. El mensaje de Pablo estriba en que es de igual importancia como principio de autoridad el que haya sujeción en la esposa y los hijos para con el marido, pero que de parte del marido haya amor, comprensión, respeto, consideración y armonía, que todas estas virtudes son parte de la provisión del marido como cabeza o cobertura del hogar. Además, el marido debe ser el proveedor para el hogar en el aspecto financiero. Sobre él descansa la responsabilidad de parte de Dios. Pablo lo dejó establecido como principio de autoridad. Dice, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso está escrito en primera carta a Timoteo 5:18. Estos mandamientos que Pablo presenta indiscutiblemente forman parte de unos principios sine qua non que componen el sistema de la autoridad, que al no tomarlos en cuenta nos rebelamos en una forma descarada y abierta a los mandamientos de Dios, que es como rebelarse a Dios mismo. El sometimiento a la autoridad es complejo porque te lleva a una vida de obediencia
que viene como producto de un quebrantamiento, una persona que no haya alcanzado y entendido lo que es el quebrantamiento, le será difícil cumplir con el principio de sujeción. El quebrantamiento produce la humillación la abnegación, la abnegación la sumisión, la sumisión la sujeción la entrega de una voluntad, la entrega de la voluntad la obediencia es estar bajo autoridad, el estar bajo autoridad ejercemos autoridad, al ejercer autoridad alcanzamos los objetivos, que es desatar el poder del Espíritu Santo para establecer el reino. Otra de las cosas que debemos entender es que estar sometido a las autoridades es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por lo consiguiente, atentar en contra de la voluntad de Dios es atentar en contra de su autoridad y es estar en desobediencia. O sea que la mejor de nuestras motivaciones y acciones nunca podrán sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios. En una ocasión el Señor me dijo, lo más grande que puedes hacer para mí es hacer lo que yo te mando a hacer, porque lo grande no está en hacer sino en obedecer. Vuelvo a repetir, lo más grande que puedas hacer para mí es hacer lo que yo te mando a hacer, porque lo grande no está en hacer sino en obedecer. Para Dios no cuenta lo que yo haga de mi propia voluntad, sino que haga lo que Él me mandó a hacer, porque eso es obediencia que indica el estar sometido a la autoridad. Ronald Short en una ocasión le dijo a Dios en una de sus oraciones, un excelente maestro con respeto y saludo, le digo al Señor, Señor, quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para dártelo y poder decir que algo te di. Si te doy mi carro, tú hiciste la materia prima, ya fue tuyo. Si te doy mi casa, ya fue tuya. Tú hiciste la materia prima. ¿Qué te puedo dar de mis propiedad que nunca haya sido tuyo? Y escuchó la voz de Dios cuando le dijo, Ronald, hay una sola cosa que no es mía y que viene siendo mía cuando tú me la entregas. Y él le preguntó, ¿qué es, Señor? Y Dios le contestó, tu voluntad. Yo te hice con libre albedrío. Yo te hice con libre albedrío. Tú decides a quién le entregas tu voluntad. La Biblia dice que se agrada más Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios y que se le preste atención a su palabra que la grosura de muchos carneros. Está en 1 Samuel, el capítulo 15, verso 22 al 23. Entonces, debemos tener en claros que el hacer la voluntad de Dios indica estar en obediencia. El estar en obediencia indica estar bajo su autoridad. Y el estar bajo su autoridad puedes ejercer autoridad. Y al ejercer autoridad puedes alcanzar los objetivos que es desatar el poder de Dios para establecer su reino. ¿Ok? Nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de la autoridad que incluye el dominio propio. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.